En el siguiente video se hablará sobre los temas del bloque 2, descubre la importancia de la razón presocrática para explicar la realidad natural. Si bien el origen del pensamiento había nacido en los textos religiosos, una nueva generación de pensadores fue la encargada de cambiar la ruta del pensamiento, llevándolo hacia nuevas sendas. Esta generación fue llamada naturalistas. Ellos creían que si sus predecesores pudieron encontrar el sentido de las cosas en la religión porque ellos no tenían una base física y racional, así es, la razón presocrática produce evolución de las ideas filosóficas. Estas se caracterizan por tener abstracción del pensamiento, es decir, que esto implica la posibilidad de cambiar a voluntad y analizar de forma simultánea distintos aspectos de una misma realidad. También se caracteriza por romper una tradición mítica y con la unidad, legalidad y racionalidad de lo real. Principalmente se interesaba en el problema de la naturaleza, que de este se encargaban las escuelas de milesios, pitagóricos, atomistas, y también del problema del movimiento, en el que se encargaban los filósofos Heráclito y Parménides. Tema 1. Identifica la problemática que enfrentaron los filósofos de la naturaleza al explicar los fenómenos físicos. Una característica del ser humano que ya conocemos es el asombro, pues el maravillarse ante el mundo y sus fenómenos ha sido el camino hacia la historia del pensamiento. Pero una vez que los pensadores han superado este asombro, manifiestan la tendencia de explicar la forma en la que la realidad funciona. Si bien las primeras respuestas surgidas entre los pueblos antiguos fueron míticas o religiosas, esto cambiará en el surgimiento del espíritu griego cuando se produzca una ruptura entre la tradición explicativa antigua y una nueva forma de entender los fenómenos físicos. Los primeros pensadores en cambiar el eje de interpretación natural nacieron en la ciudad de Mileto y son conocidos como los milesios. Ellos postulaban la existencia de principios de funcionamiento de la naturaleza a partir de fenómenos observables. Ahora hablaremos de Tales de Mileto. Él fue nacido en la región griega de Jonia en el 640 a.C. Fue el primero de los pensadores milesios. Formó parte de los llamados 7 sabios de Grecia y es reconocido como el primer filósofo que reflexionó sobre la existencia de un origen o del arge, concepto de Grecia que dice gobierno o causa primera de las cosas. Se dice que fue capaz, con las pocas herramientas teóricas y prácticas, de predecir un eclipse y pronosticar fenómenos naturales que podrían determinar procesos agrícolas. Tales, al igual que muchos pensadores de su época, se preguntaba sobre el origen de todas las cosas. Él se centró en buscar una unidad material que pudiera ser fundamento de la naturaleza. La respuesta que él encontró fue el agua. Para él, este líquido era el más importante, ya que Jonia, su pueblo, tenía una estrecha relación con el mar y la vida marítima. Desde la antigüedad, el agua ha sido un referente de vida, ya que gracias a ella los seres vivos pueden existir. Tales Mileto murió en el año 545 a.C. Seguimos con Anaximandro de Mileto. Él fue nacido en el 610 a.C. Él fue discípulo de Tales de Mileto y siguió la búsqueda del origen de todas las cosas. Empleó la razón para formular hipótesis que eran bastante abstractas. Postuló el origen de todas las cosas. Era el apeiron, concepto griego que enuncia aquello que carece de límites y que es temporal y eterno. Con este razonamiento hizo evidente que era imposible que algún elemento pudiera ser el origen de todas las cosas, pues si se quería encontrar el origen debía comenzar de la idea de la existencia de una sustancia que fuera ilimitada, cosa que no tuviera límites materiales y que no estuviera sujeta a determinaciones del tiempo y el espacio. Como podemos ver, él dio un gran adelanto en el entendimiento de la composición de la materia al proponer una sustancia imperceptible. También intentó responder al fenómeno del movimiento y postuló que en la misma generación de las cosas estaba su destrucción. Con esto, él trató de explicar el conflicto de los contrarios como un fenómeno innegable en la naturaleza y que esta lucha surgía del movimiento. Con esto realizó una compleja explicación del cosmos y la Tierra. Finalmente, se estima que falleció en el año 547 a.C. Ahora continuamos con Anaxímenes. Nacido en el año 585 a.C., fue el tercer pensador de la tradición milesia, discípulo de Anaximandro.
Él señaló que si bien el origen de todas las cosas debía ser infinito, sí es posible encontrarlo en un elemento en concreto. Para él era el aire, porque según él, este elemento se diferenciaba de los demás al ser el único que podía transformarse en ellos, a partir de movimientos como la rarefacción y la condensación. Con esto quería decir que cuando el aire rarefactaba, se convertía en fuego; cuando se condensaba, primeramente se convertía en viento, luego en nube, después en agua y posteriormente en tierra, piedras y distintos materiales. Todo lo demás se componía de todo lo anterior. Este falleció en el año 524 a.C. Ahora continuamos con Pitágoras. Nacido en la isla de Samos en el año 528 a.C., fue un matemático notable. Gracias a él y a sus discípulos de la escuela pitagórica, él alcanzó un gran desarrollo de las matemáticas, de donde sobresale el trabajo más conocido de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, basándose de una interpretación matemática de la naturaleza. Sostenía que el principio y origen de todas las cosas era el número. Él y sus discípulos partían de la cosmología griega, que empataban a las matemáticas con el orden del universo, asignaban un significado casi místico a los números. Seguimos con Empedocles de Agrigento. Nacido aproximadamente en el año de 495-490 a.C., fue un pensador perteneciente a los mecanicistas, quienes partían de la idea de que si bien el mundo estaba constituido por elementos materiales, sería solo por la combinación de estos por la que las cosas podían surgir. Veían a la realidad como una construcción natural y creían que el movimiento determinaba la naturaleza y los entes. Empedocles sostenía la idea de que existían 4 elementos o raíces identificados anteriormente como originarios o fundamentales. Pero él decía que para que estos pudieran originar todo debían combinarse según el movimiento, ya fuera el amor que todo lo une o el odio que todo lo separa. Esta combinación a su vez, se organizaría con otras según un principio de semejanza. Así la naturaleza aparecería como un acoplamiento de combinaciones determinadas por elementos propios de la materia. El ocaso de su vida llegó aproximadamente en el año de 435-430 a.C. Ahora hablaremos de Demócrito de Abdera. Nacido en el 460 a.C., es reconocido como pluralista y atomista. Postulaba la existencia de partículas pequeñísimas, invisibles a los ojos humanos, indivisibles y un eterno movimiento en un espacio vacío. Decía que las partículas siempre estaban hechas de la misma materia. Lo que cambiaba eran sus formas, pesos y posiciones. Continuamos con Anaxágoras. Nació en el año 500 a.C., fue el último pensador mecanicista. Introdujo la noción nous, palabra del origen griego que enuncia un principio intelectual de todas las cosas. Maestro de Sócrates, sostenía, al igual que Demócrito, la existencia de pequeñas partículas que habían existido desde siempre, dando según su acomodo el origen al cosmos. Para explicar la asociación de los átomos, recurrió a la idea de la inteligencia eterna que posibilitó a la conformación de las cosas.